Todo iba bien en el caso de divorcio, hasta que él apareció, el abogado más irritantemente encantador de Alemania. Ella quería verlo bien lejos. Él solo quería saber cuántas veces al día podía sacarla de quicio. En la sala eran enemigos declarados, pero fuera de ella había sonrisas disimuladas, cafés derramados por accidente y un baile que nadie planeó. Cuando dos profesionales imparables entran en la misma habitación, solo hay una certeza: alguien va a perder la cabeza, y tal vez el corazón. El edificio de cristal y acero que albergaba el bufete de abogados Müller & Zimmermann se alzaba como una fortaleza brillante en el centro financiero de Múnich. Tras sus relucientes ventanales, la luz matutina se filtraba sobre el escritorio perfectamente organizado de Clara Weiss, donde cada documento estaba meticulosamente alineado en ángulos precisos. A sus 32 años, Clara había construido una reputación impecable como abogada especializada en derecho familiar. Sus compañeros la respetaban, sus clientes confiaban en ella, y sus adversarios aprendían rápidamente a no subestimarla. Su presencia era tan elegante como intimidante. Cabello rubio cenizo siempre recogido en un moño perfecto, traje sastre en tonos neutros, y una mirada azul grisácea que parecía analizar cada detalle de su entorno. Esa mañana, sus dedos tamborileaban suavemente sobre la superficie pulida de su escritorio mientras revisaba el expediente del caso Vogel. Annalena Vogel, una exitosa galerista de arte y amiga desde la universidad, se encontraba en pleno proceso de divorcio de Konrad Richter, un empresario con conexiones poderosas en la industria tecnológica. «Tienes esa expresión», comentó su asistente, Sofía, mientras colocaba una taza de café perfectamente preparado sobre el posavasos. «La que pones cuando estás segura de ganar». Clara levantó la mirada brevemente y esbozó una sonrisa contenida. «Es porque vamos a ganar, Sofía. El señor Richter ha cometido errores estratégicos en su declaración financiera. Sus dedos se detuvieron sobre un documento específico. Y su abogado actual no tiene la experiencia necesaria para un caso de esta complejidad». Sobre eso, Sofía vaciló, un gesto inusual en ella. Ha habido un cambio. Richter ha contratado a un nuevo representante legal. Clara alzó una ceja, un movimiento tan sutil como elocuente. Y ese sería Leonhard Berger, de Berlín. El silencio que siguió fue breve pero denso. Clara conocía aquel nombre. Todos en el ámbito jurídico lo conocían. Leonhard Berger era considerado uno de los abogados más brillantes en derecho familiar en todo el país. Sus estrategias eran legendarias, su oratoria impecable y su porcentaje de casos ganados intimidante. «Interesante», fue todo lo que dijo Clara, aunque internamente comenzaba a recalcular estrategias. «¿Interesante?», repitió Sofía con incredulidad. «Es como si estuviéramos preparando un partido amistoso de tenis y de repente nos dijeran que jugaremos contra un profesional». «Todos sangran, Sofía», respondió Clara con calma mientras cerraba la carpeta. «Incluso los profesionales». Esa tarde, Annalena Vogel se sentaba frente a Clara en la sala de reuniones. A pesar de su situación, la mujer mantenía la compostura y elegancia que la caracterizaban, aunque sus ojos revelaban noches de insomnio. «¿Es cierto?», preguntó Annalena. «Konrad ha contratado a Berger». Clara asintió mientras servía 2 tazas de té. «No te preocupes, es un movimiento desesperado. Significa que Konrad sabe que nuestra posición es fuerte». Annalena suspiró. «No es solo un abogado, Clara. Tiene fama de implacable. Y yo tengo fama de meticulosa», respondió Clara con una confianza tranquila. «Conozco mi trabajo, conozco la ley y, lo más importante, conozco tu caso. No hay sorpresas que Leonhard Berger pueda prepararnos». Lo que Clara no mencionó fue que había estudiado los casos anteriores de Berger con una intensidad casi obsesiva durante las últimas horas. Sus tácticas, sus argumentos favoritos, sus debilidades. Si iba a enfrentarse a una leyenda, estaría preparada hasta el último detalle. «La primera audiencia es mañana», continuó Clara. «Será meramente procesal, pero establecerá el tono. Te quiero allí 10 minutos antes, con el expediente que te preparé». Annalena asintió, algo más tranquila. «¿Y tú? ¿Cuándo llegarás?».
Clara esbozó una sonrisa casi imperceptible. Yo ya estaré allí, media hora antes. Como siempre. Aquella noche, mientras la ciudad se sumergía en su resplandor nocturno, Clara permanecía en su apartamento minimalista revisando documentos. Su vida personal había quedado reducida a espacios ordenados y rutinas predecibles desde que descubrió la traición de quien creyó sería su compañero de vida 3 años atrás. Desde entonces, había construido murallas invisibles pero impenetrables alrededor de sus emociones. Se había convertido en la personificación de la eficiencia profesional, relegando cualquier vulnerabilidad al olvido. El control era su refugio y la previsibilidad su consuelo. Mientras cerraba el expediente, se permitió un momento de reflexión. Mañana conocería personalmente a Leonhard Berger, un oponente digno, quizás. Pero ella no había llegado hasta donde estaba cediendo ante la intimidación. Apagó la luz de su escritorio y se preparó para dormir. El día siguiente prometía ser interesante. El Tribunal Regional de Múnich se alzaba imponente, como un guardián de mármol y justicia en el centro de la ciudad. Clara llegó exactamente 30 minutos antes de la hora señalada, como había prometido a Annalena. Vestía un traje sastre color carbón, con una camisa de seda marfil que contrastaba elegantemente con su piel. Sus tacones resonaban con precisión rítmica sobre el mármol, mientras avanzaba por los pasillos que conocía tan bien como las leyes que defendía. Se instaló en una de las salas de espera, desplegando documentos sobre una mesa auxiliar con la precisión de un cirujano preparando su instrumental. Cada página estaba marcada con pequeñas etiquetas de colores, cada argumento, anticipado y refutado en notas precisas. 15 minutos después, llegó Annalena, impecablemente vestida, en un conjunto azul marino que acentuaba su porte distinguido. «Puntual», aprobó Clara indicándole que tomara asiento. «¿Cómo te sientes?» «Como si estuviera a punto de saltar en paracaídas», confesó Annalena, aunque su voz permanecía serena. Conrad siempre fue intimidante en las negociaciones. «No quiero imaginar cómo será con Berger respaldándolo». Clara cerró brevemente la carpeta que estaba revisando. «No estás negociando con él ahora, estás ejerciendo tus derechos, y yo soy quien se encargará de Berger». A las 10 en punto, las puertas de la sala de audiencias se abrieron. Clara y Annalena entraron con paso decidido, instalándose en su lado correspondiente. El lugar aún estaba parcialmente vacío, lo que daba a Clara la ventaja psicológica que buscaba: establecer territorio. 5 minutos después, la puerta volvió a abrirse. Konrad Richter entró primero con el porte arrogante de quien está acostumbrado a dominar cada espacio que ocupa. Era un hombre de presencia notable, alto, de hombros anchos y cabello entrecano perfectamente peinado. Su rostro, aunque atractivo, mostraba líneas de dureza que ni siquiera su sonrisa de cortesía lograba suavizar. Detrás de él, con calma estudiada, entró Leonhard Berger. Clara, que hasta ese momento había fingido estar absorta en sus documentos, alzó la mirada y se encontró evaluando al hombre del que tanto había oído hablar. Era más alto de lo que había imaginado, probablemente rozando el 1,90 m, con una complexión atlética que su traje gris marengo no lograba disimular. Su cabello castaño oscuro mostraba algunas canas prematuras en las sienes que, lejos de restarle atractivo, le conferían un aire de distinción. Sus facciones eran definidas, mandíbula firme, nariz recta y ojos de un verde intenso enmarcados por cejas expresivas. Lo que más sorprendió a Clara fue su expresión. Había esperado arrogancia, quizás incluso desdén, pero lo que encontró fue una mirada serena y evaluadora, casi curiosa. Cuando sus ojos se encontraron, Leonhard inclinó levemente la cabeza en un saludo silencioso. Clara respondió con un gesto similar, manteniendo la compostura profesional que la caracterizaba. Transcurrieron exactamente 2 minutos antes de que se acercara a presentarse, un detalle que Clara no pasó por alto. «Señorita Weiss», dijo extendiendo su mano. «Leonhard Berger. Un placer finalmente conocerla». Clara se puso de pie y aceptó el saludo. Su mano era firme y cálida, una contradicción con la frialdad que se le atribuía en la sala de juicios. «Entonces es usted, Leonhard Berger», respondió ella con tono neutro mientras estrechaba su mano.
Pensé que sería más alto. Era por supuesto una pequeña provocación. El hombre frente a ella sobrepasaba con creces la estatura promedio. La comisura de los labios de Leonhard se elevó en una sonrisa contenida, captando inmediatamente el juego. «Y yo pensé que usted sonreiría más», replicó él con un tono que rozaba lo cordial sin abandonar lo profesional. «Pero ya veo que ambos vamos a decepcionarnos». El breve intercambio fue interrumpido por la llegada del juez. Todos tomaron sus lugares mientras comenzaba la sesión procesal. Durante la siguiente hora, Clara presentó argumentos preliminares con la precisión de un relojero suizo, estableciendo puntos clave sobre los activos en disputa y las condiciones que su cliente consideraba razonables para el acuerdo. Cuando fue el turno de Berger, Clara se sorprendió a sí misma estudiando sus movimientos con más atención de la necesaria. Su estilo era diferente al de ella. Donde Clara era metódica y directa, Berger tenía un ritmo casi conversacional que, sin embargo, escondía argumentos afilados como cuchillos entre frases aparentemente casuales. Al finalizar la audiencia, el juez estableció el calendario para las próximas sesiones y los plazos para la presentación de documentación adicional. Mientras recogía sus pertenencias, Clara notó que Berger se acercaba nuevamente. Sus argumentos sobre la participación de la señora Vogel en el crecimiento de las empresas fueron interesantes, comentó él, con un tono que navegaba entre la crítica y el cumplido. No tan interesantes como su interpretación creativa del acuerdo prenupcial, respondió ella cerrando su maletín. Espero que tenga más que retórica para la próxima sesión, señor Berger. Él sonrió, esta vez sin reservas. Eso puede darlo por seguro, señorita Weiss. Mientras salían de la sala, Clara no pudo evitar la sensación de que acaba de comenzar algo mucho más complejo que un simple caso de divorcio. Había entrado al tribunal con una estrategia clara y salía con la certeza de que necesitaría repensar cada uno de sus movimientos. Leonhard Berger no sería un adversario cualquiera. Las siguientes semanas se convirtieron en un intenso intercambio de documentos, mociones y estrategias entre los despachos de Clara y Leonhard. Cada mañana, al llegar a su oficina, Clara encontraba nuevos escritos enviados por el abogado berlinés, siempre con argumentos inteligentes que requerían toda su concentración para ser contrarrestados. Una tarde, mientras revisaba la última propuesta de acuerdo enviada por Berger, Clara detectó un pequeño error en una cláusula sobre los activos inmobiliarios. Era mínimo, casi imperceptible, pero estaba allí, como un hilo suelto en una tapicería perfecta. Sin pensarlo dos veces, tomó un bolígrafo rojo y lo marcó con una elegante circunferencia, añadiendo al margen una escueta nota. Precisión es lo que separa a los buenos abogados de los excelentes, ¿no cree? Al día siguiente, el documento regresó a su escritorio con otra nota manuscrita bajo la suya. Corrección aceptada. La atención a los detalles es admirable, aunque me pregunto si también la aplica a las horas de las reuniones. Clara apretó los labios, recordando cómo Berger había llegado exactamente 2 minutos tarde a su última reunión para la revisión de documentos. Un retraso tan preciso que no podía ser casual. «Este hombre está jugando conmigo», murmuró para sí misma, aunque una parte de ella no podía negar cierta admiración por la sutileza del juego. La siguiente reunión estaba programada para las 10 de la mañana del jueves. Clara llegó 20 minutos antes, como era su costumbre. Repasó sus notas, ordenó los documentos y esperó. A las 10 en punto no había señales de Berger. A las 10:01 tampoco. Cuando el reloj marcó las 10:02, la puerta se abrió y Leonhard entró con paso tranquilo, como si hubiera calculado cada segundo. «Buenos días, señorita Weiss», saludó con una cordialidad que contrastaba con la precisión de su tardanza. «Espero no haberla hecho esperar». Clara mantuvo su expresión neutral, aunque sus ojos revelaban que entendía perfectamente el juego. «En absoluto. Acabo de llegar», mintió, permitiéndose una pequeña victoria al no darle la satisfacción de su irritación. Leonhard sonrió, un gesto que parecía decir, «Ambos sabemos la verdad». Tomó asiento frente a ella y colocó su maletín sobre la mesa. «He revisado su contrapropuesta sobre la división de acciones», comenzó él, entrando directamente en materia.
Debo admitir que su análisis del valor proyectado es sorprendentemente preciso. No debería sorprenderle, respondió ella abriendo su propia carpeta. Pasé 3 años en banca de inversión antes de especializarme en derecho familiar. Los ojos de Leonhard se iluminaron con genuino interés. Eso no estaba en su perfil profesional. Hay muchas cosas que no están en mi perfil, señor Berger. La reunión continuó entre argumentos legales y sutiles pullas personales. Cada vez que Clara avanzaba con un punto contundente, Leonhard encontraba una grieta, por donde introducir un contraargumento. Cuando él presentaba una teoría aparentemente inapelable, ella descubría un precedente legal que la desafiaba. Era como un baile perfectamente coreografiado, donde ninguno de los dos se permitía un paso en falso. Al finalizar la sesión, habían avanzado considerablemente en algunos puntos del acuerdo, mientras otros quedaban pendientes para futuras negociaciones. Mientras recogían sus respectivos documentos, Leonhard se detuvo un momento. ¿Asistirá a la conferencia anual de Derecho Familiar en Berlín el próximo mes?, preguntó con tono casual, aunque sus ojos mostraban un interés que iba más allá de la simple cortesía. Clara no había considerado asistir. Generalmente enviaba a socios más jóvenes del bufete a esos eventos. Sin embargo, algo en su interior se resistió a admitirlo. Posiblemente, respondió, manteniendo la ambigüedad. ¿Alguna razón particular para preguntar? Presentaré una ponencia sobre mediación en casos de alto perfil, explicó él. Podría interesarle o contradecirme. Ambas opciones serían estimulantes. Había algo en su forma de decir estimulante que hizo que Clara sintiera un cosquilleo inesperado. Lo disimuló cerrando su maletín con un chasquido deliberadamente fuerte. Si asisto, no dude que tendré preguntas. Cuento con ello, respondió él con una sonrisa que bailaba entre lo profesional y algo que Clara no quería identificar. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Clara buscó información sobre la conferencia. Efectivamente, Leonhard Berger aparecía como uno de los ponentes destacados. La biografía junto a su nombre era impresionante. Casos ganados de alto perfil, artículos publicados en revistas especializadas, reconocimientos del Colegio de Abogados. Con un suspiro, cerró su portátil. No tenía sentido asistir a una conferencia solo porque un adversario legal la había casi retado a hacerlo. Era irracional, impropio de ella. Sin embargo, a la mañana siguiente, llamó a su asistente. «Sofía, necesito que me inscribas en la conferencia anual de Berlín», dijo con tono decidido, «y reserva una habitación en el hotel donde se celebra. 3 noches. Pensé que este año no querías asistir», respondió Sofía, sin ocultar su sorpresa. «He cambiado de opinión», explicó Clara buscando una justificación profesional. «Hay algunas ponencias interesantes sobre casos similares al de Vogel. Lo que no mencionó fue que había pasado parte de la noche imaginando cómo sería ver a Leonhard Berger en su propio terreno en Berlín, lejos de la formalidad de las salas de reuniones de Múnich. Era, se dijo a sí misma, mera curiosidad profesional. Nada más. Berlín recibió a Clara con un cielo gris acero y una brisa fresca que agitaba las hojas de los tilos. El hotel Adlon Kempinski, donde se celebraba la conferencia, brillaba con su elegancia clásica frente a la puerta de Brandeburgo. Mientras el taxi se detenía frente a la entrada, Clara respiró profundamente, preparándose mentalmente para los 3 días que tenía por delante. El vestíbulo del hotel rebosaba de profesionales del derecho, voces que se entrelazaban en diferentes idiomas, risas cordiales y saludos entre colegas que se reencontraban. Clara avanzó con seguridad hacia la recepción, consciente de algunas miradas curiosas. No era habitual verla en estos eventos y su reputación la precedía. Tras registrarse y dejar su equipaje en la habitación, bajó al salón principal donde tendría lugar el cóctel de bienvenida. Se había cambiado el traje de viaje por un elegante vestido negro que se ajustaba perfectamente a su figura, complementado con un collar de perlas y tacones que acentuaban su porte distinguido. Estaba sirviéndose una copa de vino blanco cuando escuchó su nombre. «Clara Weiss, qué sorpresa encontrarte aquí». Se giró para encontrarse con Christine Müller, socia fundadora de su bufete y mentora durante sus primeros años en la firma.
Christine, no sabía que vendrías, respondió Clara, genuinamente sorprendida. Llegué esta mañana, explicó la mujer mayor. Tengo una mesa redonda mañana sobre ética en divorcios mediáticos. ¿Y tú? No sueles frecuentar estos círculos sociales. Clara tomó un sorbo de vino antes de responder. Hay algunas ponencias interesantes, y nunca está de más ampliar la red de contactos. Christine la miró con una sonrisa perspicaz. ¿Tiene algo que ver con que Leonhard Berger sea uno de los ponentes principales? Clara casi se atragantó con el vino. ¿Disculpa? Vamos, querida. Todo el bufete comenta sobre tu duelo jurídico con Berger en el caso Vogel. Es la primera vez que te veo tan involucrada en un caso. Soy profesional, Christine. Siempre me involucro en mis casos, se defendió Clara. Por supuesto, concedió Christine, aunque su sonrisa decía otra cosa. Oh, mira quién acaba de llegar. Clara siguió la dirección de su mirada y vio a Leonhard Berger entrando al salón. Vestía un traje azul marino que contrastaba elegantemente con una camisa blanca inmaculada, sin corbata, un detalle casual que le daba un aire más relajado que el que mostraba en los juzgados. Venía acompañado por 2 abogados que Clara reconoció como socios de su firma en Berlín. «Si me disculpas», dijo Christine, «hay alguien con quien debo hablar. Disfruta de la velada, Clara». Antes de que pudiera protestar, Clara se encontró sola, observando cómo Leonhard saludaba a varios asistentes con la naturalidad de quien se siente en su elemento. Por un momento consideró acercarse a saludarlo, pero algo la detuvo. Una parte de ella no quería parecer demasiado interesada. Decidió mezclarse con otros asistentes. Estaba en medio de una conversación con un juez de Frankfurt cuando sintió un cosquilleo en la nuca, esa sensación inequívoca de ser observada. Al girarse ligeramente, sus ojos se encontraron con los de Leonhard, quien le dedicó un breve asentimiento desde el otro lado del salón. Ella respondió con un gesto similar y volvió a su conversación, aunque ahora le costaba concentrarse. Media hora después, mientras se dirigía a la barra para dejar su copa vacía, Clara tropezó con el tacón de sus propios zapatos. Intentó recuperar el equilibrio, pero el movimiento brusco hizo que su copa, que contenía los restos de un vino tinto que había cambiado después del blanco, se volcara sobre su blusa blanca. «¡Maldición!», murmuró, sintiendo el líquido frío extenderse por la seda. «Una entrada dramática», dijo una voz familiar detrás de ella. «Múnich debe estar orgulloso». Clara se giró para encontrarse cara a cara con Leonhard Berger, que la miraba con una mezcla de diversión y algo que no supo identificar. Sus mejillas se encendieron, no tanto por el incidente, sino por ser precisamente él quien lo presenciara. «Señor Berger», respondió ella con toda la dignidad que pudo reunir. «Siempre tan oportuno». Él le ofreció un pañuelo de tela inmaculadamente blanco. Para emergencias jurídicas y enológicas, Clara dudó un momento antes de aceptarlo. «Gracias, pero me temo que su pañuelo correrá la misma suerte que mi blusa». «Un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar», replicó él con una sonrisa. Mientras intentaba limpiarse, Clara era dolorosamente consciente de la mancha roja que se extendía como una acusación sobre la seda blanca. «Creo que necesitaré más que un pañuelo para arreglar esto», admitió finalmente. Sin decir palabra, Leonhard se quitó el saco y se lo ofreció. «Tome, al menos hasta que pueda cambiarse». El gesto la tomó por sorpresa. No encajaba con la imagen del adversario implacable que había construido en su mente. «No es necesario. Yo...» «Insisto», la interrumpió él con suavidad. Además, sería una pena que una mancha de vino arruinara su primera noche en Berlín. Después de un breve momento de duda, Clara aceptó el saco y se lo puso. Le quedaba grande, por supuesto, pero el tejido fino y la calidez que conservaba de su cuerpo resultaban extrañamente reconfortantes. «Gracias», dijo simplemente. «Lo devolveré mañana». «No hay prisa», respondió él. Según el programa, ambos participamos en la mesa redonda de las 10. Sobre estrategias modernas en conflictos patrimoniales. Ella asintió, recordando que había sido asignada a esa mesa de último minuto en reemplazo de un colega que había cancelado su asistencia. «Estaré allí», confirmó. «Cuento con ello», dijo Leonhard con una sonrisa enigmática antes de inclinar levemente la cabeza en señal de despedida. «Que descanse, señorita Weiss».
Mientras lo veía alejarse, Clara se permitió un momento de confusión. Había esperado frialdad, quizás incluso condescendencia, pero no esta caballerosidad cálida que la había tomado desprevenida. Subió a su habitación envuelta en el saco de Leonhard, que llevaba un sutil aroma a sándalo y cítricos. Se lo quitó y lo colgó cuidadosamente en un perchero antes de ir al baño a intentar salvar su blusa. Mientras frotaba la mancha con agua fría, no pudo evitar preguntarse cómo sería enfrentarse a Leonhard Berger en la mesa redonda del día siguiente, ahora que la dinámica entre ellos parecía haber cambiado sutilmente. La sala de conferencias brillaba bajo la luz de elegantes lámparas de cristal. A las 9:30 ya estaba llena de profesionales del derecho ansiosos por presenciar los debates programados para esa mañana. Clara ocupó su lugar en la mesa redonda, perfectamente compuesta en un traje sastre color burdeos que había elegido cuidadosamente. Sobre la mesa, frente a ella, descansaba el saco de Leonhard, doblado con precisión. Cuando faltaban 5 minutos para las 10, Leonhard apareció en la sala. Como siempre, su presencia no pasó desapercibida. Saludó a algunos colegas con cordialidad profesional antes de dirigirse hacia la mesa redonda. Al ver a Clara, inclinó levemente la cabeza en un saludo silencioso. «Buenos días, señorita Weiss», dijo al tomar asiento a su lado. «Confío en que haya dormido bien». «Perfectamente, gracias», respondió ella, deslizando el saco hacia él. «Y gracias por esto. Ha sido muy considerado de su parte». Él tomó el saco y lo colocó sobre el respaldo de su silla. «No hay de qué. ¿Pudo salvar la blusa?» «Los daños fueron irreparables», confesó ella con una ligera sonrisa, «pero tenía repuestos». La conversación fue interrumpida por la llegada del moderador, un respetado catedrático de la Universidad Humboldt. Tras una breve introducción, comenzó el debate sobre estrategias modernas en conflictos patrimoniales. Durante la siguiente hora, Clara observó a Leonhard en su elemento. Su elocuencia era notable, articulando conceptos complejos con una claridad que capturaba la atención de todos los presentes. Lo más sorprendente para ella fue descubrir que en muchos aspectos fundamentales, sus visiones profesionales no estaban tan distantes como había imaginado. El momento decisivo llegó cuando el moderador planteó una pregunta sobre la ética en la negociación agresiva. «En mi experiencia», comenzó Leonhard, «la verdadera habilidad no reside en aplastar al oponente, sino en encontrar soluciones que, aunque favorezcan a nuestro cliente, no destruyan completamente a la otra parte». Clara se encontró asintiendo sin darse cuenta. Cuando el moderador le cedió la palabra, esperó un momento antes de responder. «Coincido con el señor Berger», dijo, provocando miradas sorprendidas entre algunos asistentes que conocían su rivalidad en el caso Vogel. Aunque añadiría que la responsabilidad ética también implica no permitir que nuestros clientes sean perjudicados por acuerdos aparentemente equitativos que esconden desequilibrios sutiles. Leonhard la miró con interés renovado. «La señora Weiss defiende con pasión una cláusula sobre partida de activos», dijo utilizando deliberadamente las palabras exactas de un documento que ella había presentado en su último encuentro legal. Una corriente de reconocimiento recorrió a Clara. Él estaba jugando, provocándola en un contexto donde no podía responder con la misma franqueza que en privado. Sin perder la compostura, decidió seguirle el juego. «Y el señor Berger cree que manipular tecnicalidades es una forma de encanto», respondió mirándolo directamente. «Infelizmente, solo él cree eso». Un murmullo de risas contenidas recorrió la sala. El moderador, captando la tensión subyacente, intervino para redirigir la conversación, pero el momento había quedado grabado. Cuando sus miradas se cruzaron nuevamente, había un brillo nuevo, una especie de complicidad naciente. Al finalizar la sesión, varios asistentes se acercaron a felicitarlos por sus intervenciones. Clara se encontró rodeada de colegas que querían discutir sus puntos de vista, dejándola sin oportunidad de volver a hablar con Leonhard. Más tarde, durante el almuerzo, lo vio en el otro extremo del comedor igualmente rodeado de admiradores profesionales. En un momento, sus ojos se encontraron por encima de las cabezas de los demás. Él levantó ligeramente su copa en un brindis silencioso.
Ella respondió con un gesto similar, sorprendida por la calidez que ese simple intercambio despertó en su interior. Esa tarde, Clara asistió a varias ponencias, tomando notas meticulosas que sabía que serían útiles para casos futuros. Sin embargo, no pudo evitar que su mente volviera repetidamente a la mesa redonda, a la forma en que Leonhard había hablado, a cómo sus ideas, aunque presentadas de manera diferente, resonaban con las suyas propias. Al anochecer, cuando se dirigía hacia el ascensor para subir a su habitación y prepararse para la cena de gala, se encontró cara a cara con él en el vestíbulo. «Señorita Weiss», saludó Leonhard. Su intervención esta mañana fue estimulante. Algo en su tono hizo que Clara se sintiera extrañamente vulnerable. «Gracias. Debo decir que me sorprendió su postura sobre la mediación en casos de alta complejidad. No esperaba que fuera tan razonable», completó él con una sonrisa. «¿Qué va a decir progresista?», corrigió ella. «Su reputación sugiere un enfoque más tradicional. Las reputaciones rara vez capturan todos los matices, ¿no cree?», respondió él, y había algo en su mirada que sugería que hablaba de mucho más que enfoques legales. El silencio que siguió estaba cargado de algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar. «Lo veré en la cena de gala, supongo», dijo finalmente Clara, rompiendo el momento. «Sin duda», confirmó él. «Quizás podríamos continuar esta conversación allí. Encuentro sus perspectivas intrigantes». Con una última mirada que parecía contener preguntas no formuladas, Leonhard se despidió con un gesto cortés y se alejó hacia el bar del hotel. Mientras subía en el ascensor, Clara se encontró pensando en qué vestido elegiría para la noche. Un pensamiento frívolo, impropio de ella, que intentó descartar de inmediato. Sin embargo, al llegar a su habitación, se sorprendió dedicando más tiempo del habitual a su arreglo, eligiendo finalmente un elegante vestido azul medianoche que reservaba para ocasiones verdaderamente especiales. «Es solo profesionalismo», se dijo a sí misma mientras daba un último vistazo a su reflejo. «Representación adecuada del bufete». Pero en algún lugar dentro de ella, una voz más honesta sabía que había algo más en juego esa noche que meras apariencias profesionales. El salón de baile del hotel resplandecía con luces doradas y centros de mesa de orquídeas blancas. La cena de gala reunía a lo más selecto del mundo jurídico europeo, y el murmullo de conversaciones elegantes se mezclaba con las notas suaves de un cuarteto de cuerdas. Clara entró al salón con la seguridad que la caracterizaba, aunque internamente sentía una inquietud poco habitual. Su vestido azul medianoche captaba la luz de manera sutil, realzando su figura esbelta. Varios colegas la saludaron con respeto, algunos sorprendidos de verla en un evento tan social. La cena transcurrió con la formalidad esperada. Discursos sobre la ética profesional, reconocimientos a trayectorias destacadas, brindis protocolarios. Desde su mesa, Clara podía ver a Leonhard en el otro extremo del salón. Ocasionalmente, sus miradas se encontraban por encima de las copas de champán. Tras el postre, cuando el cuarteto dio paso a una pequeña orquesta, comenzó el baile. Clara se encontraba conversando con un magistrado del Tribunal Supremo cuando sintió una presencia a su espalda. «Disculpe la interrupción». La voz de Leonhard era inconfundible. «¿Me concedería este baile, señorita Weiss?». Antes de que pudiera responder, la anfitriona del evento se acercó sonriente. «¡Qué maravillosa idea! Necesitamos que los ponentes de la mesa redonda de esta mañana inicien el baile». Fue uno de los debates más interesantes de la conferencia. Atrapada por la cortesía social, Clara no tuvo más remedio que aceptar la mano que Leonhard le ofrecía. Al tomarla, sintió un cosquilleo inexplicable que ascendió por su brazo. No sabía que formaba parte del programa bailar con el adversario, murmuró mientras se dirigían a la pista. «Los mejores momentos suelen ser improvisados», respondió él con una sonrisa enigmática. La orquesta interpretaba un vals vienés. Leonhard colocó su mano derecha en la cintura de Clara, mientras sostenía su mano izquierda con delicadeza. La proximidad física era desconcertante. Clara podía percibir el aroma sutil de su colonia, la calidez de su mano a través del tejido fino de su vestido. «Debo confesar que no esperaba que fuera tan buen bailarín», comentó ella,
intentando mantener un tono ligero mientras se deslizaban por la pista. «Y yo no esperaba que se dejara guiar tan fácilmente», replicó él con una chispa de diversión en los ojos, una cualidad sorprendente en alguien tan independiente. «No confunda cortesía con rendición, señor Berger. Nunca lo haría. Eso eliminaría todo el interés». Había algo hipnótico en la forma en que se movían juntos, como si sus cuerpos hubieran encontrado un lenguaje común que trascendía sus diferencias profesionales. Clara se encontró relajándose gradualmente, permitiéndose disfrutar del momento. «Tengo curiosidad», dijo Leonhardt después de un giro particularmente elegante. «¿Qué la trajo realmente a esta conferencia? Según tengo entendido, no suele frecuentar estos eventos». La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Consideró inventar alguna excusa profesional, pero algo en la mirada directa de Leonhardt la impulsó hacia la honestidad. «Quizás quería ver cómo era usted en su territorio», admitió sorprendiéndose a sí misma. La sonrisa de Leonhardt se amplió, iluminando su rostro de una manera que Clara no había visto antes. «Y yo que pensaba que era el único jugando a este juego». «¿Qué juego?» «El de la curiosidad. El de preguntarse cómo sería la persona detrás del adversario». El vals llegaba a su fin. Leonhardt la hizo girar una última vez, antes de inclinarla suavemente hacia atrás, en un movimiento final que dejó a Clara momentáneamente sin aliento. Cuando la música cesó, permanecieron así un segundo más de lo necesario, miradas entrelazadas en un momento de reconocimiento mutuo. Al separarse, ambos eran conscientes de las miradas curiosas a su alrededor. Leonhardt la acompañó de vuelta a su mesa con perfecta cortesía. «Ha sido un placer, señorita Weiss», dijo inclinándose ligeramente. «Quizás podríamos continuar nuestra conversación en un entorno menos observado». «Quizás», respondió ella con una ambigüedad deliberada. Mientras lo veía alejarse, Clara tomó un sorbo de agua, intentando calmar el inexplicable aceleramiento de su pulso. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había perdido el control de algo importante, aunque no podía precisar exactamente qué. La última jornada de la conferencia amaneció con una lluvia fina que envolvía Berlín en un manto gris plateado. Clara despertó temprano, repasando mentalmente los eventos de la noche anterior, mientras observaba las gotas resbalar por el cristal de su ventana. El vals con Leonhardt había dejado una impresión más profunda de lo que estaba dispuesta a admitir. Intentó racionalizar sus sentimientos atribuyéndolos al ambiente festivo, al champán o simplemente a la novedad de ver a un adversario bajo una luz diferente. Ninguna explicación resultaba enteramente satisfactoria. Tras un desayuno ligero, asistió a las últimas ponencias con diligencia profesional, tomando notas detalladas que sabía que nunca releería. Su mente estaba dividida entre el presente inmediato y los recuerdos de la noche anterior. La mano de Leonhardt en su cintura, la fluidez con que se habían movido juntos, la intensidad de su mirada cuando la música había terminado. A mediodía, mientras recogía sus pertenencias de la habitación, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Sofía, su asistente en Múnich. «Emergencia con el caso Vogel. El juez ha adelantado la audiencia para pasado mañana. Necesitas volver hoy. He reservado vuelo a las 16:00. Detalles por email». Clara frunció el ceño. El cambio era inesperado y requería preparación inmediata. Mientras guardaba sus últimos artículos en la maleta, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. «Diga, señorita Weiss, Leonhardt Berger al habla». Su voz sonaba profesional, pero había un matiz de calidez que no había estado presente en sus intercambios anteriores. «Imagino que ha recibido la noticia sobre el cambio de fecha para la audiencia». «Acabo de enterarme», confirmó ella. «Un movimiento sorprendente». «Ciertamente. No fue iniciativa nuestra, por si se lo preguntaba». «Ya lo había considerado», admitió Clara, «pero le agradezco la aclaración». Hubo un breve silencio antes de que Leonhardt continuara. «Casualmente, también debo regresar a Múnich esta tarde. Tengo reservado un coche con conductor. Si le parece adecuado, podríamos compartir el trayecto hasta el aeropuerto. Sería más eficiente que esperar un taxi». La propuesta era perfectamente razonable, y sin embargo, Clara sintió una inexplicable vacilación. «Es muy amable, pero
Por supuesto, si prefiere otro arreglo, lo entiendo completamente. La interrumpió el contacto. Algo en su tono, quizás la cuidadosa neutralidad, hizo que Clara reconsiderara. No, tiene razón, es más eficiente. Acepto su oferta, gracias. Excelente. El coche estará en la entrada principal a las 14:30. Nos vemos allí. Tras colgar, Clara se quedó mirando el teléfono, preguntándose si acababa de cometer un error. 2 horas a solas con Leonhard Berger, fuera del contexto profesional, pero antes de un enfrentamiento legal importante. La situación tenía todos los elementos para ser incómoda. A las 14:30 exactas, Clara esperaba en el vestíbulo con su equipaje. Leonhard llegó puntualmente, rompiendo su costumbre de los 2 minutos de retraso. El detalle no pasó desapercibido para ella. «¿Sin retraso hoy?», comentó mientras salían hacia el coche. «Algunas tradiciones son más valiosas que otras», respondió él con una sonrisa cómplice. El conductor guardó sus maletas mientras ellos se acomodaban en el espacioso asiento trasero del Mercedes negro. Cuando el vehículo se puso en marcha, Clara miró de reojo a su acompañante, preguntándose cómo serían las próximas 2 horas. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel viaje cambiaría sutilmente algo fundamental entre ellos. El Mercedes avanzaba con suavidad por la autopista que conectaba Berlín con el aeropuerto. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo parcialmente despejado que alternaba nubes grises con retazos de azul. Entre Clara y Leonhard se había instalado un silencio que, sorprendentemente, no resultaba incómodo. «¿Primera vez en Berlín?», preguntó finalmente él, rompiendo el silencio. «No, estudié un semestre aquí durante la universidad», respondió ella, girándose ligeramente para mirarlo. «Aunque la ciudad ha cambiado mucho desde entonces. Berlín siempre está cambiando, es parte de su encanto». La conversación fluyó con naturalidad hacia temas neutrales: arquitectura berlinesa, diferencias entre el sistema judicial bávaro y el de la capital, anécdotas de la universidad. Clara se sorprendió a sí misma riendo ante una historia particularmente divertida sobre un profesor excéntrico que ambos habían tenido en diferentes momentos. «Nunca imaginé que tendríamos tanto en común», comentó Leonhard, mirándola con curiosidad. «Somos abogados de la misma generación, no astronautas de diferentes planetas», respondió ella con ironía, aunque había una sonrisa en sus labios. «Touché». El coche tomó una curva pronunciada y un frenazo inesperado hizo que Clara se deslizara involuntariamente hacia Leonhard. Su hombro chocó contra el de él, y por un instante estuvieron más cerca de lo que habían estado nunca, exceptuando el baile de la noche anterior. El contacto duró apenas unos segundos antes de que ella se recompusiera, pero fue suficiente para que ambos fueran conscientes de la tensión que flotaba entre ellos. «Disculpe», murmuró ella, alisándose la falda con un gesto innecesario. «En absoluto», respondió él con voz ligeramente ronca. La conversación adquirió un tono más personal. Hablaron de sus inicios en el derecho, de los casos que habían marcado sus carreras, de las decepciones y los triunfos. «¿Y nunca ha pensado en cambiar de especialidad?», preguntó Clara, genuinamente interesada. Leonhard negó con la cabeza. «El derecho familiar tiene algo que otras ramas no poseen. No estamos simplemente resolviendo disputas sobre contratos o propiedades. Estamos ayudando a las personas a reconstruir sus vidas». La sinceridad de su respuesta la sorprendió. Era la misma razón por la que ella había elegido esa especialidad, aunque nunca lo había expresado con esas palabras exactas. «¿Incluso cuando representamos a clientes como Konrad Richter?», preguntó ella con un toque de desafío en su voz. «Especialmente entonces», respondió él sin vacilar. «Todos merecen una defensa competente, independientemente de cómo los juzgue la opinión pública o la abogada contraria». Sus miradas se encontraron y por un momento Clara vio más allá del adversario legal, vislumbrando al hombre cuyas convicciones, quizás, no eran tan diferentes de las suyas. Cuando el coche finalmente se detuvo en la terminal de salidas, ambos parecían sorprendidos de haber llegado tan pronto. «Ha sido un viaje revelador», dijo Leonhard mientras el conductor descargaba su equipaje. «Sí, lo ha sido», coincidió Clara, sorprendida por la honestidad de su propia respuesta.
Antes de separarse para dirigirse a sus respectivas puertas de embarque, Leonhard se detuvo un momento. «Nos vemos pasado mañana, entonces, en la audiencia». «Así es, de vuelta a ser adversarios». Él sonrió, y había algo nuevo en esa sonrisa, algo que hizo que Clara sintiera un cosquilleo en el estómago. «¿Sabe? Creo que nunca fuimos simplemente eso». Con esas palabras enigmáticas, se despidió con un gesto cortés y se perdió entre la multitud de viajeros, dejando a Clara con una extraña sensación de anticipación que nada tenía que ver con la audiencia inminente. Los 2 días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Clara apenas durmió, revisando documentos, consultando jurisprudencia y preparando argumentos. Cuando llegó la mañana de la audiencia, estaba perfectamente preparada, pero extrañamente inquieta. El tribunal bullía de actividad cuando llegó, 20 minutos antes de la hora señalada. Annalena ya esperaba, elegante pero visiblemente nerviosa. «Todo saldrá bien», la tranquilizó Clara, con más seguridad de la que sentía. Unos minutos después, Konrad Richter entró acompañado por Leonhard. El empresario avanzaba con la arrogancia de siempre, pero Leonhard tenía un aire diferente, casi contemplativo. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Clara sintió una corriente eléctrica recorrerla. La sesión comenzó con formalidades procesales. Cuando llegó el momento de presentar argumentos, Clara expuso con claridad la posición de su clienta. Habló con elocuencia sobre la contribución de Annalena al patrimonio familiar, no solo como esposa, sino como consejera y apoyo fundamental en los momentos iniciales de las empresas de Konrad. Cuando fue el turno de Leonhard, Clara se preparó para un contraataque feroz. Sin embargo, para su sorpresa, el abogado adoptó un enfoque conciliador. «Reconocemos la importancia de la señora Vogel en la vida personal y profesional de mi cliente», comenzó. «La disputa no es sobre su derecho a una compensación justa, sino sobre la forma y medida de esta». A medida que avanzaba la audiencia, quedó claro que algo había cambiado. Si bien Leonhard defendía vigorosamente los intereses de su cliente, lo hacía de una manera que dejaba espacio para el diálogo. Al finalizar la sesión, el juez, percibiendo el cambio de tono, sugirió una mediación directa entre las partes antes de continuar con el litigio formal. Dada la complejidad del caso y la aparente disposición de ambas partes, considero que un intento serio de mediación podría ser beneficioso, propuso. «Les asignaré una sala privada por esta tarde. Espero un informe de progreso en 48 horas». Mientras recogían sus documentos, Leonhard se acercó a Clara. «Parece que tendremos que trabajar juntos», comentó, con un tono que oscilaba entre lo profesional y algo más personal. «Si le parece, podríamos comenzar esta misma tarde». Clara asintió, manteniendo su expresión neutral a pesar del inesperado aceleramiento de su pulso. «¿Mi oficina o la suya?», preguntó. «Sugiero un terreno neutral. Conozco una sala de conferencias privada cerca del tribunal». Clara consultó brevemente con Annalena, quien dio su visto bueno, claramente aliviada por la dirección menos confrontacional que tomaba el caso. Esa tarde, en una sala elegante con vistas a la Catedral de Múnich, Clara y Leonhard se sentaron frente a frente, con portátiles abiertos y expedientes desplegados. «Antes de comenzar», dijo Leonhard, «quería agradecerle por su enfoque en la audiencia. Fue refrescante». «Podría decir lo mismo», respondió Clara permitiéndose una pequeña sonrisa. No esperaba tanta razonabilidad. Las personas pueden sorprendernos, incluso los abogados. Durante las siguientes horas, trabajaron con una sincronía que ninguno de los dos había anticipado. Sus estilos, aparentemente opuestos, resultaron complementarios en el contexto de la mediación. Donde Clara era meticulosa con los detalles, Leonhard tenía una visión global innovadora. Cuando él sugería soluciones creativas, ella aportaba el rigor necesario para hacerlas viables legalmente. Al anochecer habían avanzado más de lo esperado, esbozando un acuerdo preliminar que podría satisfacer a ambas partes. Mientras ordenaban los últimos documentos, sus manos se rozaron accidentalmente sobre un expediente. Ninguno se apartó de inmediato. «Creo que hacemos un buen equipo después de todo», murmuró Leonhard. Por primera vez en mucho tiempo,
Clara no tenía una respuesta calculada lista. «Eso parece», dijo simplemente, sorprendida por su propia sinceridad. Las 48 horas asignadas por el juez para la mediación se convirtieron en una especie de burbuja aislada del mundo exterior. Clara y Leonhard establecieron un ritmo de trabajo intenso, pero extrañamente satisfactorio. Durante el día, elaboraban propuestas y contrapropuestas en la sala de conferencias. Por las noches, continuaban revisando documentos, ocasionalmente intercambiando mensajes para consultas puntuales. La tercera noche, cerca de la medianoche, Clara recibió un mensaje de Leonhard. «¿Sigue despierta? Creo que encontré una solución para el tema de las acciones en Suiza». En lugar de responder por texto, Clara marcó su número. Él contestó al primer tono. «Es tarde para mensajes de texto», dijo ella a modo de saludo. «Y sin embargo, aquí estamos, ambos despiertos», respondió él, y Clara pudo escuchar la sonrisa en su voz. Hablaron durante casi una hora, refinando la propuesta que presentarían al día siguiente. Clara, sentada en el sofá de su apartamento, con los pies recogidos bajo ella y una taza de té ya frío olvidada sobre la mesa, se encontró disfrutando de la conversación más allá de su contenido profesional. «Deberíamos intentar dormir algo», dijo finalmente. «Mañana es el último día de plazo». «Tiene razón, como de costumbre», concedió Leonhard. «Aunque debo confesar que esta ha sido la parte más agradable de mi día». El comentario quedó flotando entre ellos, cargado de implicaciones que ninguno parecía dispuesto a abordar directamente. «Buenas noches, Leonhard», dijo ella, usando deliberadamente su nombre de pila por primera vez. «Buenas noches, Clara», respondió él, con una suavidad que hizo que algo se agitara en su interior. La mañana siguiente, los encontró en la sala de conferencias desde temprano, dando los toques finales a su propuesta conjunta. El ambiente entre ellos había cambiado sutilmente. Sus movimientos parecían coreografiados, anticipando las necesidades del otro casi sin palabras. A media mañana, cuando la propuesta estaba casi completa, Leonhard se pasó una mano por el cabello, un gesto de cansancio que Clara ya había aprendido a reconocer. «Necesitamos un descanso», declaró ella cerrando su portátil. «15 minutos y café». Él sonrió, agradecido. «Hay una cafetería en la azotea. Tiene una vista espectacular. En la terraza de la azotea, con la ciudad extendiéndose bajo ellos y el cielo de un azul perfecto, compartieron un momento de tranquilidad que contrastaba con la intensidad de los días anteriores. «Nunca imaginé que trabajar con usted sería así», confesó Leonhard, contemplando el horizonte. «¿Así cómo?», preguntó Clara, aunque una parte de ella temía la respuesta. «Tan natural». La palabra quedó suspendida entre ellos, simple pero cargada de significado. Clara sintió una vulnerabilidad que no había experimentado en años. El impulso de levantar sus defensas fue inmediato, pero algo la detuvo. «Yo tampoco lo imaginé», admitió finalmente. La mirada que intercambiaron contenía preguntas para las que ninguno de los dos tenía respuestas claras. El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono de Clara. Era su asistente, recordándole una llamada programada con Annalena. De regreso en la sala, reanudaron su trabajo con renovada concentración. A las 5 de la tarde, la propuesta de mediación estaba completa. Un documento equilibrado que protegía los intereses esenciales de ambas partes mientras ofrecía concesiones razonables. «Creo que lo hemos logrado», dijo Leonhard, revisando la versión final. «Un acuerdo que ambos pueden aceptar. Y que el juez debería aprobar sin objeciones», añadió Clara. Sus miradas se encontraron por encima de la mesa, cómplices en lo que habían conseguido juntos. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no expresadas. «Deberíamos celebrarlo», propuso Leonhard mientras guardaban los últimos documentos. «Un café, quizás, o una copa de vino». Clara dudó. La parte racional de su mente le advertía sobre los peligros de difuminar las líneas entre lo profesional y lo personal, pero otra parte, largamente silenciada, la impulsaba a aceptar. «Un café estaría bien», concedió finalmente. «Conozco un lugar cerca de aquí que cierra tarde». Caminaron juntos por las calles de Múnich, envueltas en la luz dorada del atardecer. La cafetería era un espacio acogedor,
con lámparas de cristal que proyectaban una luz cálida y mesas lo suficientemente apartadas para permitir conversaciones privadas. Se sentaron junto a una ventana que daba a una pequeña plaza. Clara pidió un espresso, Leonhard un americano. La conversación fluyó con sorprendente facilidad, alejándose gradualmente de los temas profesionales hacia territorios más personales. Siempre me pregunté por qué eligió Múnich, comentó Leonhard. Con su talento, podría haber triunfado en cualquier lugar. Clara giró lentamente su taza entre sus dedos, considerando su respuesta. Mi madre era de aquí, dijo finalmente. Murió cuando yo tenía 16 años. Venir a Múnich fue una forma de mantenerla cerca, supongo. Era la primera vez que compartía algo tan personal con él. Leonhard pareció reconocer el significado del gesto. Lo lamento, dijo con genuina empatía. Debe haber sido difícil a esa edad. Lo fue. Clara hizo una pausa, sorprendida por su propia voluntad de continuar. Ella era mi ancla. Cuando se fue, tuve que aprender a ser mi propio apoyo. Y lo logró admirablemente, observó él, con una mirada que contenía algo más que simple admiración profesional. El silencio que siguió no fue incómodo, sino contemplativo. La luz del café se reflejaba en sus rostros, suavizando los ángulos, difuminando las barreras que habían construido cuidadosamente. ¿Y usted?, preguntó Clara. Berlín es su hogar, pero trabaja frecuentemente en Múnich. Leonhard sonrió, una sonrisa que contenía tanto nostalgia como humor. Mis raíces están en Berlín, pero a veces necesitamos distancia de lo que conocemos demasiado bien. Había algo en su tono que sugería una historia más compleja. Clara lo miró con curiosidad renovada, preguntándose qué experiencias habían moldeado al hombre frente a ella. La conversación continuó, salpicada de anécdotas personales y observaciones compartidas. Las horas pasaron inadvertidas, hasta que el camarero se acercó para informarles que estaban a punto de cerrar. Sorprendidos por lo avanzado de la hora, pidieron la cuenta y salieron a la noche de Múnich, ahora envuelta en una brisa fresca. La acompaño a su casa, ofreció Leonhard. No es necesario, respondió Clara automáticamente, aunque sin la firmeza habitual. Lo sé, pero me gustaría hacerlo. El trayecto transcurrió en un silencio cómodo, sus pasos sincronizados naturalmente. Cuando llegaron al edificio donde vivía Clara, se detuvieron bajo la luz amarilla de una farola. Gracias por el café, dijo Leonhard, y por la conversación. Gracias a usted por... Clara buscó las palabras adecuadas. Por mostrarme que los oponentes no tienen que ser enemigos. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el mundo pareció reducirse al espacio entre ellos. Leonhard dio un paso tentativo hacia ella, una pregunta silenciosa en sus ojos. Fue Clara quien cerró la distancia, sorprendiéndose a sí misma al hacerlo. Sus labios se encontraron en un beso suave, exploratorio, que contenía tanto preguntas como respuestas. Cuando se separaron, Clara se encontró sonriendo involuntariamente. ¿No estábamos discutiendo sobre cláusulas de pensión?, murmuró, un destello de humor en sus ojos. Leonhard rió suavemente, el sonido resonando en el silencio de la noche. La vida tiene formas inesperadas de negociar sus propios términos, respondió rozando suavemente su mejilla con el dorso de la mano. Los días siguientes transcurrieron en un estado de agradable irrealidad para Clara. La propuesta de mediación había sido recibida favorablemente por el juez y ambos clientes habían accedido a sus términos con mínimas objeciones. Profesionalmente, era un triunfo compartido. Personalmente, Clara navegaba por territorios desconocidos. Tras aquella noche bajo la farola, ella y Leonhard habían comenzado a verse con regularidad, siempre manteniendo discreción profesional. Comidas a media tarde en cafés tranquilos, caminatas por el jardín inglés, cuando el crepúsculo reducía las posibilidades de encuentros fortuitos con colegas, conversaciones telefónicas que se extendían hasta la madrugada. Para Clara, acostumbrada a relaciones estrictamente delimitadas, esta nueva indefinición resultaba tan desconcertante como estimulante. No habían etiquetado lo que estaba ocurriendo entre ellos, y sin embargo, cada encuentro parecía profundizar una conexión
que trascendía las categorías convencionales. «¿En qué piensas?», preguntó Leonhard una tarde, mientras compartían un banco a orillas del río Isar. Clara contempló el agua fluyendo, brillante bajo el sol primaveral. «En cómo cambian las cosas», respondió con honestidad. «En cómo las certezas pueden transformarse». Él asintió, comprendiendo el peso de aquella simple reflexión. «¿Te arrepientes?». Su voz contenía una vulnerabilidad que Clara nunca había escuchado antes. Ella consideró la pregunta. Después de la traición que había sufrido años atrás, se había prometido no volver a bajar la guardia, no permitir que nadie pudiera herirla nuevamente. Y sin embargo aquí estaba, permitiendo que las murallas meticulosamente construidas se desmoronaran gradualmente ante un hombre que, hasta hace poco, había considerado un adversario. «No», respondió finalmente sorprendida por la firmeza de su propia respuesta. «No me arrepiento». La sonrisa de Leonhard iluminó su rostro de una manera que hizo que el corazón de Clara diera un vuelco inesperado. Una semana después de aquel primer beso, se encontraron para cenar en el apartamento de Clara. Ella había cocinado, una actividad que rara vez compartía con otros. Leonhard había traído vino y una pequeña planta de orquídeas que ahora descansaba en el alféizar de la ventana. «Mi madre cultivaba orquídeas», comentó Clara acariciando suavemente uno de los pétalos. «Decía que eran como las personas, complejas, exigentes, pero capaces de una belleza extraordinaria si se les daba el espacio adecuado. Una mujer sabia», observó Leonhard, acercándose hasta estar junto a ella. «Me habría gustado conocerla». Algo en la simplicidad de ese deseo hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. Sin palabras, se giró y lo abrazó, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo la vulnerabilidad del contacto pleno. El abrazo se convirtió en algo más profundo, más íntimo, mientras la noche avanzaba. Horas más tarde, recostada contra él en la penumbra de su habitación, Clara pensó en los extraños giros del destino que podían transformar a un oponente en un compañero, a un adversario en un confidente. «¿En qué piensas ahora?», murmuró Leonhard, trazando patrones suaves sobre su hombro desnudo. «En que el caso Vogel está casi resuelto», respondió ella, con una sonrisa que él podía sentir contra su piel. «Y en que pronto volveremos a estar en lados opuestos de otro litigio». Leonhard consideró esto en silencio. «No tiene por qué ser así», dijo finalmente. «Podríamos colaborar en casos de mediación. Nuestros estilos se complementan bien». La idea era tentadora, pero también aterradora. Mezclar lo personal y lo profesional era precisamente lo que Clara había evitado durante toda su carrera. «Sería complicado», respondió cautelosa. «La mayoría de las cosas valiosas lo son». El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades, tanto expresadas como implícitas. El futuro se extendía ante ellos, desconocido pero extrañamente prometedor. 2 días después, estaban en la sala del tribunal para la audiencia final del caso Vogel. El juez revisó el acuerdo de mediación, hizo algunas preguntas aclaratorias y finalmente expresó su aprobación, elogiando el equilibrio y la creatividad de las soluciones propuestas. Konrad Richter, aparentemente resignado, firmó los documentos necesarios sin mostrar la hostilidad que había caracterizado las audiencias anteriores. Annalena, por su parte, parecía aliviada de que el proceso llegara a su fin de manera civilizada. Mientras todos se preparaban para salir, Clara observó a Leonhard. Vestido con impecable formalidad, se despedía de su cliente con profesionalismo, pero sus ojos buscaron los de ella a través de la sala, transmitiendo un mensaje silencioso que solo ellos podían interpretar. En ese momento, una realización la golpeó con fuerza. Lo que sentía por Leonhard Berger iba mucho más allá de la atracción o la complicidad. Era algo que no había esperado sentir nuevamente, algo que la asustaba y la exaltaba a partes iguales. Amor, tan inesperado como innegable. Las semanas posteriores a la resolución del caso Vogel trajeron cambios sutiles pero profundos en la vida de Clara. Por primera vez en años, su rutina meticulosamente ordenada había sido alterada por alguien que valoraba tanto como para permitirlo. Leonhard había regresado a Berlín por compromisos profesionales ineludibles,
pero la distancia apenas parecía un obstáculo. Llamadas nocturnas, mensajes durante el día y visitas de fin de semana habían establecido un ritmo que, sorprendentemente, se ajustaba bien a la vida de ambos. Una tarde de viernes, mientras Clara terminaba de revisar documentos en su despacho, Sofía entró con una expresión curiosa. «Hay algo diferente en ti», comentó, entregándole unas carpetas. «No sé exactamente qué, pero llevas semanas distinta». Clara mantuvo su expresión neutral, aunque sintió un ligero calor en las mejillas. «Quizás es la satisfacción de haber resuelto el caso Vogel», respondió, enfocándose en ordenar los papeles recién recibidos. Sofía sonrió, claramente no convencida. «Si tú lo dices... Por cierto, tienes una videoconferencia con los socios de Berlín en 10 minutos». Cuando Sofía se retiró, Clara se permitió una pequeña sonrisa. No había comentado su relación con Leonhard a nadie en el bufete, aunque sospechaba que las especulaciones comenzaban a circular. Ambos habían acordado mantener discreción profesional, especialmente mientras decidían hacia dónde se dirigían. Durante la videoconferencia, se esforzó por mantener un semblante profesional cuando Leonhard apareció en pantalla junto a otros socios de su firma. Él mostró igual compostura, aunque un observador atento podría haber notado las miradas fugaces que intercambiaban cuando otros hablaban. Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta para su viaje de fin de semana a Berlín, su teléfono sonó. «¿Has visto las noticias?», preguntó Leonhard sin preámbulo. «¿Qué noticias?». «El bufete de Múnich, donde trabajo ocasionalmente, está buscando un nuevo socio para su departamento de derecho familiar». Clara se detuvo, procesando la implicación. «¿Estás considerando establecerte permanentemente en Múnich?». «Estoy considerando muchas cosas», respondió él, con un tono más serio. «Y todas ellas te incluyen». La honestidad directa de la declaración la dejó momentáneamente sin palabras. «Eso es algo que deberíamos discutir en persona», logró decir finalmente. «Estoy de acuerdo. Te espero mañana». El viaje a Berlín al día siguiente estuvo teñido de anticipación. En el tren, Clara intentó leer, pero sus pensamientos continuaban regresando a la conversación pendiente. No habían hablado de planes a largo plazo, de compromisos o futuro compartido. Y aún así, la mera sugerencia de que Leonhard estaba considerando mudarse a Múnich por ella despertaba emociones que había mantenido dormidas durante años. El apartamento de Leonhard, un espacioso ático en Charlottenburg, se había convertido en un lugar familiar para Clara. Lo que no era habitual era la mesa elegantemente puesta para dos, con velas y una botella de champán enfriándose. «¿Celebramos algo?», preguntó al entrar, depositando su maleta en el recibidor. Leonhard la recibió con un beso suave antes de responder. «Posiblemente. Depende de cómo evolucione la noche». La cena fue exquisita. Platos elaborados por Leonhard mismo, quien resultó ser un cocinero considerablemente más hábil que Clara. La conversación fluyó con la naturalidad que ya caracterizaba sus interacciones, tocando temas profesionales y personales con igual comodidad. Fue después del postre, mientras disfrutaban del champán junto a la ventana panorámica que ofrecía una vista nocturna de Berlín, cuando Leonhard abordó el tema que flotaba entre ellos. «He estado pensando mucho estas semanas», comenzó, «sobre nosotros, sobre el futuro, sobre la posibilidad de que esto que tenemos sea algo que merezca ser construido con solidez». Clara sintió su corazón acelerarse, pero se mantuvo en silencio, permitiéndole continuar. «La oferta en Múnich es real, y es tentadora porque significaría estar cerca de ti, pero no quiero que sea una decisión unilateral. Quiero saber qué piensas tú, qué quieres tú». La pregunta implícita era clara, y más aterradora que cualquier audiencia judicial que hubiera enfrentado. Clara tomó un sorbo de champán, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. «Después de lo que pasé hace años», dijo finalmente, «prometí no volver a permitir que nadie tuviera el poder de herirme. Construí mi vida alrededor de esa promesa. Y sin embargo aquí estoy, contemplando un futuro donde tú eres una parte central». Sus ojos se encontraron en la penumbra iluminada por las velas y las luces de la ciudad. «Tengo miedo», admitió ella, «pero por primera vez en mucho tiempo
El miedo no es más fuerte que lo que siento por ti. Leonhard tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. Entonces hagámoslo paso a paso, propuso, sin prisas, sin presiones, pero juntos. Mientras la noche de Berlín parpadeaba bajo ellos, Clara sintió que algo dentro de ella finalmente se relajaba, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años y por fin pudiera respirar libremente. La primavera se deslizó hacia el verano, trayendo consigo cambios que Clara jamás hubiera anticipado 6 meses atrás. Leonhard había aceptado la posición en el bufete de Múnich, estableciendo un acuerdo que le permitía mantener casos importantes en Berlín mientras desarrollaba una nueva práctica de mediación en la capital bávara. El caso Vogel había concluido oficialmente 2 semanas atrás. El juez había elogiado específicamente el acuerdo de mediación como un ejemplo de resolución equilibrada, mencionando la extraordinaria sinergia profesional entre los representantes legales. Annalena había enviado a Clara un ramo de orquídeas blancas con una nota de agradecimiento que decía simplemente: «A veces los conflictos traen regalos inesperados». Ciertamente, pensaba Clara mientras terminaba de preparar su equipaje, algunos conflictos sí lo hacían. Leonhard había sugerido un fin de semana en Garmisch-Partenkirchen, en los Alpes bávaros. Una pequeña celebración, había dicho, por el final del caso y por el comienzo de algo nuevo. Clara había aceptado sin vacilar, sorprendiendo a ambos con la facilidad de su respuesta. «¿Lista?», preguntó Leonhard, apoyado en el marco de la puerta de su dormitorio. Se había mudado a Múnich apenas una semana antes y aún vivía en un apartamento temporal mientras buscaban algo más permanente. Juntos. «Lista», confirmó ella cerrando la maleta. El viaje a Garmisch transcurrió entre conversaciones ligeras y largos momentos de cómodo silencio. Clara observaba el paisaje transformarse gradualmente, la ciudad dando paso a campos verdes y finalmente a las majestuosas montañas nevadas que se alzaban contra un cielo de un azul imposible. El hotel era una construcción tradicional bávara, con balcones de madera tallada y ventanas adornadas con geranios rojos. Su habitación ofrecía una vista espectacular del macizo del Zugspitze, la montaña más alta de Alemania, cuya cima parecía tocar las nubes. Tras dejar el equipaje, salieron a explorar el pueblo, las calles empedradas, las fachadas pintadas con motivos folclóricos y el ritmo pausado de la vida local creaban una atmósfera que invitaba a la desconexión. Pasearon sin prisa, deteniéndose ocasionalmente en pequeñas tiendas de artesanía o simplemente admirando la arquitectura alpina. A media tarde, Leonhard sugirió visitar una cafetería que, según había investigado, servía el mejor strudel de manzana de la región. Era un lugar acogedor, con mesas de madera pulida y amplios ventanales que enmarcaban las montañas como si fueran pinturas vivientes. Se sentaron junto a una ventana, ordenando café y el famoso strudel. Mientras esperaban, Leonhard tomó la mano de Clara sobre la mesa, un gesto que ahora resultaba tan natural como respirar. «¿Sabes?», dijo él con una sonrisa reflexiva. «Cuando me asignaron el caso Richter, lo vi como un simple desafío profesional. Nunca imaginé que cambiaría mi vida». Clara entrelazó sus dedos con los de él. «Yo estaba tan segura de que te odiaría», confesó con una risa suave. «Tenía toda una estrategia para mantenerte a distancia. No funcionó muy bien, ¿verdad?» «Evidentemente no». La camarera llegó con sus pedidos, depositando frente a ellos 2 platos con strudel humeante y 2 tazas de café aromático. Cuando se retiró, Leonhard levantó su taza en un pequeño brindis. «Por los planes que fracasan maravillosamente». Clara sonrió, chocando suavemente su taza contra la de él, «y por las personas que nos sorprenden cuando menos lo esperamos». Comieron en un silencio contemplativo, disfrutando tanto de la comida como de la compañía y el paisaje. Había una serenidad en ese momento que Clara atesoraba especialmente, una sensación de plenitud que había olvidado que era posible. «Todavía me irrita en los debates», comentó ella de pronto, con un brillo pícaro en los ojos. Leonhard rió. «Y tú aún me conquistas con tus respuestas», respondió con una mirada que contenía todo lo que sentía por ella.
Después de la cafetería, decidieron dar un paseo por un sendero cercano. El camino, ligeramente elevado sobre el valle, ofrecía panorámicas espectaculares del pueblo y las montañas circundantes. Una fina capa de nieve cubría el suelo en algunos tramos, vestigio del invierno que se resistía a abandonar las alturas. ¿Cómo pasamos de ser adversarios a esto?, preguntó Clara mientras caminaban tomados de la mano. Quizás nunca fuimos realmente adversarios, reflexionó Leonhard. Tal vez solo éramos dos personas intentando hacerlo mejor en lados opuestos de un conflicto que no era nuestro. Clara asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. ¿Y ahora?, preguntó con una vulnerabilidad que antes le habría resultado imposible mostrar. Leonhard se detuvo, girándose para mirarla de frente. Con suavidad, apartó un mechón de cabello que el viento había desordenado sobre su frente. «Ahora estamos en el mismo lado», dijo simplemente, «y es exactamente donde quiero estar». Mientras el sol comenzaba su descenso tras las montañas, proyectando sombras alargadas sobre el valle nevado, Clara y Leonhard continuaron su camino, no como adversarios ni como simples colegas, sino como compañeros, como amantes, como dos personas que habían descubierto, en el más inesperado de los lugares, precisamente lo que no sabían que buscaban. Y mientras Clara sentía la mano de Leonhard firme en la suya, supo con certeza que este era apenas el comienzo de su historia.